deben darse cuenta de qué intereses rigen en la historia espiritual moderna. Incluso el concepto de la naturaleza trina del organismo humano o del ser humano en su totalidad ha sido en cierto modo abolida por la civilización occidental en el siglo octavo. Concilio Ecuménico de Constantinopla del año 1869. He mencionado a menudo esto. El dogma fue entonces establecido de que el cristiano no tiene que creer en el ser humano trino, sino solo en un ser humano doble. La creencia en cuerpo, alma y espíritu fue declarada tabú, y los teólogos y filósofos medievales, que aún así sabían mucho sobre los hechos verdaderos, tuvieron dificultades para sortear esta verdad, porque la así llamada tricotomía, la división del hombre en cuerpo, alma y espíritu, había sido declarada herejía. Ellos fueron obligados a enseñar la dualidad, es decir, que el hombre consta de cuerpo y alma, y no de cuerpo, alma y espíritu. Y ciertos seres, ciertos hombres sabían muy bien que es de tremenda importancia para la vida espiritual humana si la Trinidad es reemplazada por la dualidad. Debemos considerar tales profundos aspectos si deseamos entender correctamente por qué el número de agosto de Stimer der Zeit, Voces de la Era, el sacerdote jesuita Zimmermann llama la atención sobre el hecho de que uno de los recientes decretos de la Santa Sede de Roma prohíbe que los católicos romanos obtengan la absolución si leen o poseen escritos teosóficos o participan en cualquier asunto teosófico. El sacerdote jesuita Zimmermann interpreta este decreto en su artículo en Die Stimmen der Zeit, afirmando que se aplica, por encima de todo, a mi antroposofía y que aquellos que desean ser considerados verdaderos católicos romanos no deben ocupar su tiempo con literatura antroposófica. Él cita una de las principales razones para esto, a saber, que la antroposofía distingue entre cuerpo, alma y espíritu, y así enseña una herejía opuesta a la creencia ortodoxa de que el hombre consiste en cuerpo y alma. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario que decir al respecto o continuamos con literatura. Bueno, llama la atención que no reconocen el espíritu, ¿no? Así es, Vladimir. Realmente ellos confunden para que la dualidad, para la dualidad que ellos predican y que han enseñado en todas las escuelas jesuitas, universidades jesuitas a los teólogos, y en teólogos son casi todos los que están haciendo la orden sacerdotal, ¿no? Y muchas mujeres monjas también van a las universidades de los jesuitas, y en la teología que ellos enseñan esa dualidad. ¿Y cómo hacen para lidiar con palabras como alma y espíritu? Pues simplemente los confunden. Para ellos ese es como sinónimo. Entonces, a veces hablan de alma, a veces hablan de espíritu, pueden meterlo en la conversación, pero es lo mismo. O sea, ellos hablan de una dualidad o creen en la dualidad de cuerpo y o lo otro que es alma y espíritu, lo mismo, que son como lo mismo y sinónimo y según el contexto se utiliza espíritu o alma, pero para ellos es como lo mismo. Esa es la dualidad que se está enseñando actualmente. De hecho, ustedes pueden hacer el ensayo y les pueden preguntar al sacerdote de su iglesia o a la parroquia que van y les preguntan cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Y se van a dar cuenta que se van a pegar una enredada porque se está enseñando como de manera como si fuera sinónimo. Hagan el ensayo y verán. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario. Bueno, sigamos en lectura. ¿Quieres te ayuda a leer, Santiago? Gracias, Vladimir, por favor. Bueno.
Les he mencionado antes que los filósofos modernos han adoptado esta diferenciación de cuerpo y alma sin ser conscientes de ellos. Ellos creen que siguen la ciencia imparcial, objetiva. Ellos creen que practican observación real que les conduce a la convicción de que el hombre consiste en cuerpo y alma. En realidad, sin embargo, están siguiendo las pisadas de este dogma que ha encontrado su camino en el desarrollo espiritual moderno. Lo que es considerado ciencia hoy es realmente completamente dependiente de tales cosas que han sido puestas en el mundo en el curso de la evolución humana moderna. No crean que serán capaces con amables palabras de convertir a tales personas que desde estos lugares calumnian la antroposofía. No crean que prevalecerán sobre ellos y provocarán su buena intención hacia la antroposofía. La antroposofía debe hacerse su camino en el mundo a través de su propia fuerza y no a través de la protección de cualquier poder, aunque sea tan cristiana en apariencia. A través de la fuerza interna solo puede la antroposofía lograr lo que debe lograr en el mundo. Deben darse cuenta de que el impulso crístico solo puede ser comprendido si uno ve en el impulso del equilibrio entre los principios arimánicos y luciféricos. Si uno le da el lugar correcto en la Trinidad, podemos preguntar, ¿qué debe uno hacer si trata de engañar a la gente en lo que respecta al verdadero impulso crístico? Uno debe desviar su atención de la verdadera ordenación triple del mundo y dirigirla hacia el delirio de la dualidad que está justificada solo cuando estamos preocupados de lo manifiesto y no cuando estamos preocupados con lo que yace más allá de lo manifiesto en la espera de la verdad. Muchas gracias, Vladimir. Un gusto. Interesante lo que acabo de leer, Vladimir. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto o pregunta o continuamos. Ustedes dirán. Continuemos. Vale, muy bien. En tales asuntos debemos ir más allá de los meros nombres. Llamar a uno u otro ser Cristo no significa que sea el Cristo. Si uno desea evitar que otro ser humano adquiera un verdadero concepto de Cristo, solo necesita poner la diada en lugar de la triada. Pero si uno desea apuntar hacia el impulso crístico en su verdadero significado, es necesario que la diada sea suplantada por la triada. No necesitamos unir al grupo de personas que declaran a otros herejes. No necesitamos declarar el paraíso perdido de Milton o el Mesías de Klopstock, trabajos condenables del diablo. Podemos continuar disfrutando de su belleza y grandeza, pero debemos darnos cuenta que tales trabajos, en cuanto son las flores de la civilización popular moderna, no hablan de Cristo en absoluto, sino originados del delirio de que todo lo que no es parte de la evolución humana puede ser considerado perteneciente, por otro lado, al reino del diablo y por otro lado, al reino de lo divino. Pero en realidad, en vez de tratar con el reino de lo divino, estamos tratando con el reino de Lucifer. El paraíso perdido describe la expulsión del hombre del reino de Lucifer al reino de Arimán. Describe el deseo del hombre no por el reino de lo divino, sino por el paraíso que ha sido perdido, que significa el deseo por el reino de Lucifer.
Ustedes pueden contemplar el paraíso perdido de Milton y el Mesías de Klopstock como hermosas descripciones del deseo humano por el reino de Lucifer. Esto es lo que deberían considerarlas, ya que esto es lo que son. Ustedes ven lo necesario que es revisar ciertos conceptos que prevalecen hoy. Si somos serios en nuestro pensamiento y sentimiento antroposófico, estamos enfrentados no con insignificantes, sino con importantes decisiones. Estamos enfrentados con la necesidad de tomar muy seriamente la expresión de Nietzsche que, no, que Nietzsche ha empleado a menudo, a saber, la expresión la revalorización de los valores. Tenemos que tomar esto muy seriamente. Los logros del hombre moderno necesitan una gran revalorización. Esto no significa que nosotros mismos debamos convertirnos en denunciadores de herejías. Nosotros constantemente representamos aquí escenas del Fausto de Goethe y he dedicado, como ustedes saben, décadas de mi vida al estudio de Goethe. Pero en mi pequeño libro, Goethe Standard of the Soul, ustedes pueden ver que esto no me ha cegado en cuanto a la falsa caracterización trazada por Goethe en sus Mefistófeles. Sería un punto de vista reaccionario si dijéramos, el Mefistófeles de Goethe es un concepto falso, librémonos de él. Nos estaríamos comportando entonces como inquisidores. Como hombres modernos no debemos situarnos en tal posición. Por otra parte, no debemos estar indolentemente satisfechos con las ideas que han entrado, como si dijéramos, en la carne y en los huesos de las grandes masas de personas de hoy. La humanidad tendrá que aprender una gran lección, tendrá que revalorizar muchos valores. Bueno, esto es muy importante, no sé si tengan algún comentario, inquietud o continuamos. Se pudiera decir que eh, leyendo esa parte, o sea, es probable que bueno, o sea, mucho de lo que en lo que nos desenvolvemos es más de lo luciférico y de lo arimánico más que lo divino, ¿no? Y tal vez por eso en el Evangelio Jesús le llama a Lucifer, no me acuerdo si Lucifer, el príncipe de este mundo, ¿no? Así es, Vladimir. Sí, realmente actualmente nuestra civilización está sometido a, desde muchos puntos y aspectos, a dualidades, ¿sí? Dualidades que son dañinas para la comprensión no solo de lo espiritual de Cristo, sino de todas las cosas, de la naturaleza, del ser humano, por supuesto, de Cristo y del mundo espiritual también, por supuesto. Pero, pero no, la gente se satisface con una dualidad, que si no piensa igual que yo o si no está conmigo, está contra mí. Y eso produce fanatismos. Mire lo que dice Steiner con lo de Fausto, ¿no? Dice Steiner que el Mefistófeles que narra Goethe en Fausto es como una combinación de ambas fuerzas, de Lucifer y Arimán. Dice Steiner que Goethe las ha confundido, los confunde. Pero también dice, si bien él es admirador de Goethe, dice que eso está mal de Goethe, ¿no? Pero también, a pesar de que sabe que esa parte está mal, o sea, está equivocado, no deja de leerlo, antes lo sigue admirando. O sea, no toma una posición fanática ni para un extremo ni para el otro extremo, porque hay que ver lo bueno y lo correcto en todo, no solo lo malo o solo lo bueno. Esas dualidades son las que hacen que las religiones tengan un extremo, o que si no está en mi religión, no se va para el cielo, o no se salvan. Y los que están en otra religión, entonces se van a condenar. Y muchas prédicas de cualquier culto religioso, más o menos es así. ¿Por qué? Pues porque también les conviene a los pastores tener más acólitos, ¿no? Porque le entra más plata, más diezmo, ¿no? Pero no debería ser así, no debería enseñarse así. Lo mismo para las ciencias. Las ciencias no deberían tener dualidades.
sino que deberían tener siempre puntos de vista, pueden ser varios, pueden ser incluso opuestos, pero no, digamos, tener posiciones extremas. Creo más que la ciencia avanza más cuando por lo menos, digamos, deja una puerta abierta para las cosas que el ojo no ve. Digamos, no solo el lema de ver para creer, ¿no? Sino que también hay que dar oportunidad a que posiblemente exista cosas no materiales que son igual o más importantes. Si la ciencia dejara esa puerta abierta, avanzaría más. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Pri, ¿vas a decir algo? Hola, Pri, sí. Es el concepto que, por ejemplo, se habla en el libro de la encarnación de Arimán como el fanatismo, ¿no? Es cuando em, se toma como esa dualidad entre o es blanco o negro, pero no se toma en cuenta ese tercer punto que, por ejemplo, ese es un problema de la ciencia porque la ciencia cuando busca la rigurosidad metódica, busca que sea punto A o punto B, tanto que se habla como de hipótesis, eh, o sea, de hipótesis nula e hipótesis verdadera. Entonces ahí es donde uno mira que ese fanatismo es el que uno no debe dejar que gobierne en el ser de cada persona, ¿no? Pero pues eso también ya es personal. Sí, sí, de acuerdo contigo. Así es. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, inquietud o continuamos. Pero no es fácil, ¿no? La mayoría de veces tratamos de cultivar o de leer aquello que reafirma nuestras ideas, ¿no? ¿Sí? Y cuando encontramos algo que no va, como que lo tratamos como de sacar, como de evitar, ¿no? Así es, Vladimir. Es más fácil para cualquiera de nosotros lo que se llama facilismo cognitivo. Leer o estar o pertenecer a grupos o a contenidos de la misma forma de ver el mundo que uno. Entonces, el cerebro no se esfuerza tanto porque es más de lo mismo y puede cometer el error, sin quererlo, de seguir hundiéndose en un error, si está en un error, ¿no? Afortunado es si está en algo bueno y sigue aprendiendo más de lo bueno. Pero si no es seguro si es bueno o malo, es mejor no caer en facilismo cognitivo, ¿no? Em, lo que dice Steiner es más complicado, porque Steiner no va simplemente diciendo, ¿no? que hay que también leer lo otro, la otra forma de pensar, sino que dice que uno debe también cambiar la forma de pensar y ver el mundo. Y dice que tienen que ser 12 puntos de vista diferentes los que uno tiene que ir cambiando en el transcurso de la vida y no quedarse en uno o moverse a otro poquito a la derecha o a la izquierda en otra forma de pensar, sino que tiene que dar todo una, como quien dice gráficamente, todo un círculo de 12 representaciones o puntos de vista diferentes. Y eso es difícil, porque uno está acostumbrado al facilismo cognitivo y uno no quiere cambiar la forma de pensar. Y Steiner dice que es importante y necesario uno moverse en la forma de pensar. Y hay un libro de él, un ciclo de conferencias que llama Las 12 concepciones del mundo y ahí lo dice claramente. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario al respecto, pregunta o continuamos. Yo, no, pues que es bastante cierto lo que estás diciendo, Santi. Uno siempre, qué pena la bulla, uno siempre No te está preocupes. como con un solo punto de vista y se cierra como en eso. Entonces no es solamente que la religión o la política, sino que cualquier cosa que uno le digan, uno tiene como su opinión y la defiende pues hasta la muerte, como se dice por ahí. Entonces, sí, es más como también cada quien como cambiar esa parte, ¿no? Sí, de acuerdo. Así es. Es muy difícil. Nosotros que
sabemos que debemos movernos en los diferentes puntos de vista, a veces no lo hacemos. Imagínense las personas que no tienen idea de que hay que hacerlo. Complicado, ¿no? Es más o menos como decir que sabemos que es malo comer, digamos, comida chatarra por todos los químicos que tiene. Entonces, para nosotros, como tenemos el conocimiento de eso, sería más fácil dejarlo, ¿no? Dejar ese tipo de comida, o por lo menos mermarla bastante, ¿no? Pero si las personas no tuvieran ese conocimiento de que la comida chatarra es dañina para la salud, sería muy difícil que lo dejara. Entonces, la labor y la misión de la antroposofía es precisamente educar, enseñar a las personas el mundo espiritual con todas sus responsabilidades y con todo lo que contiene, ¿no? Y una de esas responsabilidades, y hablando estrictamente de nuestro tiempo actual, es que hay que cultivar, obviamente, la antroposofía, el conocimiento del mundo espiritual, la libertad de pensamiento, o sea, no siempre seguir ciegamente lo que diga el líder religioso, político, lo que sea, o el jefe digamos, de física, de ingeniería, de medicina, o de política, o de lo que quieran, no importa, cualquier ámbito, uno tiene que tener libertad de pensamiento. Y la otra, tolerancia social, porque uno a veces no es tolerante, uno piensa que uno tiene la razón y los demás están equivocados, si piensan diferente a uno, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Algún comentario adicional o continuamos? Con Steiner llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención que, imagine que Goethe ha sido como pues como la persona que él más ha resaltado, ¿no? Yo diría que indudablemente por encima de, y además, sin embargo, en una visión en una visión tan profunda de este pensador, pues, como se dice, se desvió o no encontró pues el poder reunir los conceptos como, pues, como aparentemente son, ¿no? Como son. Muy llamativo. Sí, 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 así es. Steiner le ha dedicado toda la vida y admiración lo ha hecho por muchas partes a Goethe, ¿no? Creo que hizo su tesis de doctorado en filosofía y la tesis de grado en su carrera de filósofo hacia Goethe, ¿no? Hacia el trabajo de Goethe. Y, y es muy probable que este error que tenía Goethe no se deba a su falta de sagacidad, sino porque era una persona, yo creo que no era iniciado, como si lo es, digamos, Carlos Castaneda, el mismo Steiner, por supuesto, en muchos que sí pueden ver ese mundo espiritual, ¿no? Al no poder ver ese mundo espiritual, solamente le queda, digamos, lo que ha recibido por religión o por amigos. Nosotros sabemos que existe un Lucifer o la jerarquía de Lucifer, Arimán, con la jerarquía de los Arimán, gracias a Steiner, porque por la parte de nuestra religión, hablando de la Iglesia Católica, a duras penas se enseña de Satanás, a duras penas, y nada más. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario o continuamos. Continuamos. Vale, muy bien. Todo esto está conectado con la misión de Miguel en relación con aquellos seres de las jerarquías superiores con los cuales él está conectado. En las conferencias siguientes mostraremos cómo podemos llegar a una comprensión de estos impulsos que irradian del ser de Miguel en nuestra existencia humana terrestre. De aquí acaba el capítulo 1 y empezamos el capítulo 2, que dice así. El título es La revelación de Miguel, el mundo se hace carne y la carne se hace espíritu, y se dio en Donark el 22 de noviembre de 1919.
hace 104 años, un siglo atrás. He hablado en la conferencia anterior del error que ha entrado en nuestra vida espiritual moderna y que es muy poco notado hoy. Se habrán dado cuenta a partir de nuestras discusiones que al señalar este error hemos llegado a un punto muy importante de nuestras consideraciones espirituales científicas. Es imperativo para un sólido desarrollo de la vida espiritual de la humanidad que haya claridad en este asunto. He traído su atención hacia tales productos de la cultura como el paraíso perdido de Milton o el Mesías de Klopstock, que han surgido del pensamiento popular general de los últimos siglos. Pero también he traído su atención hacia el hecho de que justo a través de esos artístico y espiritualmente excepcionales productos de la cultura podemos ver lo peligrosos que está enfrentando la vida del alma del hombre si fracasa en darse cuenta de que es imposible llegar a un verdadero y adecuado concepto del espíritu, un verdadero concepto del Cristo, siempre y cuando crea que la estructura del mundo y del espíritu pueda ser aprendida a través del símbolo de la diada. Distinguiéndolos solo de acuerdo con la diada, por una parte el bien y por otra el mal, la gente cometió el error de incluir en el lado del mal todo lo que designamos como elemento luciférico y arimánico, pero no se dieron cuenta que habían embrollado dos elementos cósmicos. Así ha sucedido que el elemento luciférico fue desplazado al lado del bien. En otras palabras, la gente era de la opinión que, de que reverenciaba lo divino, reconocía lo divino, hablando en nombre de lo divino, mientras que en realidad ellos entremezclaban el elemento luciférico con lo divino. De ahí la dificultad de nuestro tiempo de llegar a un concepto puro de lo divino y a un concepto puro del impulso de crístico en la evolución humana y mundial. A través de la cultura de los siglos nos hemos acostumbrado, a causa del reconocimiento de esta diada, a hablar por un lado del elemento alma y por otro lado del elemento cuerpo corpóreo. Y hemos perdido conexión entre los pensamientos que nos relacionan con el elemento alma espiritual y los pensamientos que nos relacionan con el elemento corporal. Pensamiento, voluntad, sentimiento son poco más que sonoras palabras para la gente del presente. Y esto es particularmente cierto de la moderna psicología que es enseñada en nuestras universidades. No llega a conceptos internos reales del elemento alma repletos de contenido. Por otro lado, la gente habla del elemento material desespiritualizado, vacío de alma, y golpean, por así decirlo, en este elemento material externo, rígido, duro como una piedra y sin alma, y son incapaces de construir un puente desde este hasta el alma. El todo dominante espiritual y el corpóreo, que es al mismo tiempo espiritual, se ha desbaratado en dos elementos. Meras teorías no construirán un puente entre lo corporal y lo espiritual. Y como esto no es posible, todo el pensamiento científico ha asumido el carácter de un cisma entre el elemento corpóreo y el espiritual o del alma. Podríamos expresarlo así. Por un lado, las varias creencias han recurrido a señalar el elemento espiritual sin estar en una posición para mostrar cómo este elemento espiritual toma el control del elemento corporeal corpóreo. Por otro lado, un conocimiento sin alma, una observación sin alma del cuerpo, es incapaz de mirar a través de los procesos corporales y percibir el elemento espíritu-alma que los gobierna. Cualquiera que contemple desde este punto de vista el concepto del mundo natural científico, como se desarrolló en el transcurso del siglo XIX y en el siglo XX, tendrá que decirse a sí mismo: todo lo que pertenece a este concepto del mundo es el resultado de aquellos que acaba de ser caracterizado. Para poder comprender completamente la ilusión que hoy día encubre la realidad, debemos primero establecer esta realidad. Seremos capaces de hacer esto como resultado de mucho de lo que ha sido discutido aquí con profusión. Hoy el ser humano es considerado un ser invisible uniforme, un ser indivisible uniforme, sin tener en cuenta si estamos hablando del alma o del cuerpo. Desde el aspecto alma, él es considerado un ser uniforme. Desde el aspecto corporal, él es considerado un ser uniforme. Aún así, habréis comprendido de nuestras discusiones
que en el hombre existe por encima de todo el gran contraste entre la formación de la cabeza y el resto del organismo humano. Esta última parte del cuerpo humano podría ser dividida, pero por el momento considerémosla como una unidad. Si hacemos investigaciones de la evolución del hombre, la investigación referente a la formación de la cabeza debe ser diferente de aquella en la relación con el resto del cuerpo. Bueno, no sé si ahí tengan algún comentario, pregunta o continuamos. A mí no me queda muy claro la última parte donde mete lo de la cabeza, ¿no? O sea, sentí como un salto ahí entre lo que venía del texto y esa partecita. Ya, es que eh, eso lo habla al principio de la primera conferencia, donde dice que la evolución del ser humano, la evolución verdadera, ¿no? Pues la que está relacionada con las jerarquías espirituales. El ser humano, digamos, hasta cierto punto de la historia, era un ser totalmente influenciado por los espíritus progresivos espirituales que son los llamados potestades o los espíritus de la forma en el lenguaje de antroposofía, ¿no? Pero más o menos a mediados de la época de Lemuria, hace ya muchos años, más o menos unos 200 millones de años atrás, unos seres empezaron a invadir el alma sensible de los seres humanos, que son los seres luciféricos. Esos seres luciféricos empezaron a tomar posesión de aquella parte donde se toman ciertas decisiones del alma y que está ubicada en la cabeza. Entonces, en el transcurso del tiempo, a partir de esos eventos, se puede decir que los seres luciféricos han tomado posesión de la cabeza humana, mientras que los espíritus de la forma, los buenos, salvaron la parte de abajo de la cabeza. Y allí no puede tentar o invadir los espíritus luciféricos, arimánicos y asuras. Solamente en la cabeza es que hacen todas esas invasiones y tentaciones. Entonces por eso se puede dividir en dos la evolución espiritual, que va ligada con lo corpóreo, físico, de la cabeza y el resto del cuerpo. Esa es como la idea, Vladimir. Gracias, Santi. Vale, muy bien. Entonces continuamos. Si enfocamos nuestra atención sobre la formación de la cabeza desde un aspecto puramente corporal, ya que esta formación de la cabeza contiene el organismo para la percepción sensorial o para el pensamiento, tenemos que mirar lejos hacia atrás en la evolución cósmica del hombre. Lo que encuentra su expresión hoy en la formación humana de la cabeza ha sido gradualmente desarrollado con el resto del cuerpo humano. Sería completamente incorrecto buscar una historia evolucionaria uniforme del ser humano completo. Podemos decir, entre paréntesis, el doctor Steiner dibuja un diagrama. Podemos decir, la formación de la cabeza apunta de vuelta a las fases previas planetarias de nuestra Tierra, la evolución de la Luna, del Sol y de Saturno. El desarrollo que ha encontrado su conclusión en la cabeza humana alcanza mucho hacia atrás. Pero si añadimos a esto todo lo que pertenece al resto del hombre, no necesitamos volver tanto hacia atrás como para ir a la evolución de Saturno. La formación del pecho puede ser rastreada hacia atrás hacia la evolución lunar. Los miembros han sido añadidos en el ser humano solo durante la evolución terrestre. Consideramos al ser humano de la manera correcta solo si hacemos la siguiente observación comparativa. Por favor, tómenlo solo como una comparación. Pueden fácilmente imaginar, hipotéticamente, que a través de alguna clase de condiciones orgánicas en el cosmos,
a través de algunas condiciones de adaptación conectadas con condiciones de crecimiento interno, el ser humano podría desarrollar nuevos miembros. Ustedes entonces no rastrearían hacia atrás la entera forma humana a una evolución previa, sino que ustedes dirían, el hombre, como un ser evolucionante, tiene que ser rastreado hacia atrás, pero este o aquel miembro ha sido únicamente añadido en un cierto punto del tiempo. La razón para ser tentados a no pensar de esta manera en lo que respecta a la cabeza y el resto del organismo humano es que en relación a la forma especial externa del hombre, el resto del organismo humano es mayor que la cabeza. La verdad, sin embargo, es que la formación de la cabeza llega mucho más atrás en la evolución, mientras que el resto de la forma humana fue añadida posteriormente. Si deseamos hablar de una conexión del hombre con el mundo animal en lo que respecta a la evolución, solo podemos decir, se puede determinar el origen de la cabeza humana hasta una temprana formación animal. La cabeza humana es una forma animal transformada, una muy transformada forma animal. En un tiempo en que los animales aún no existían, el ser humano, bajo condiciones físicas completamente diferentes, tuvo una forma animal. Los animales se han desarrollado posteriormente. Esa parte del ser humano, sin embargo, que tuvo una forma animal que se ha convertido en lo que hoy es la cabeza y que ha sido añadida a la cabeza como el resto del organismo humano, ha sido añadido en una época en que sucedió el desarrollo simultáneo de los animales. Así no tiene nada que ver con un ascendente verdadero del animal. Debemos realmente afirmar lo siguiente: la parte aparentemente más noble del ser humano, su cabeza, señala de vuelta al animal. En lo que respecta a la cabeza, el ser humano mismo tuvo anteriormente una clase de forma animal, pero el resto de nuestro organismo lo recibimos como una adición orgánica a la cabeza en la época de la evolución cósmica en la que el desarrollo paralelo de los animales tuvo lugar. Muy interesante todo esto, no sé si tengan algún comentario, inquietud, volvemos a leer o quieren una explicación, ustedes dirán. Bastante información, ¿no? Está chévere. Como una explicación. Vale, vale, muy Sí, bien, puede ser. vale, vale. Lo que dice Steiner es más o menos que a diferencia de lo que piensa la ciencia actual, el ser humano no ha evolucionado como todo un conjunto, ¿no? La parte corpórea, ¿no? Mm, Steiner dice que no. Lo primero que el ser humano ha tenido es la cabeza y luego se ha desarrollado los demás miembros, ¿sí? Lo que tiene más historia en evolución es la cabeza humana y lo más reciente, entre comillas, reciente, es el resto del cuerpo humano, o sea, lo que va de la cabeza para abajo, los demás miembros. Y eso es, para la ciencia actual yo creo que eso no hay cabida, porque siempre se ha visto a todo el ser humano en su conjunto corpóreo, ¿no? Pero nunca han tenido en cuenta que más importante es la evolución del alma y que esa evolución del alma es la que hace la adaptación a la parte corpórea, ¿no? Y lo que los primeros seres humanos, no antropomorfos obviamente, tenían era algo como los sentidos que actualmente la cabeza posee. Luego las condiciones físicas han cambiado poco a poco en esta Tierra. En la antigua Luna era todo diferente. En este universo actual que llama Tierra, las condiciones cambiaron y a eso que ha venido de atrás, que era la cabeza, se le ha ido agregando el resto de los miembros que conocemos. Eso es como la idea. No sé si tengan alguna pregunta, comentario o continuamos.
¿Eso tiene relación con la forma cefálica que tenían, por ejemplo, los atlantes? ¿O no tiene que ver, Pri? Creo que Steiner está hablando mucho más atrás, en Mm. tiempos anteriores, muy anteriores. Creo que la cabeza viene, creo que del antiguo estado, del anterior estado planetario, antigua luna, ¿no? Y ya en ese estado planetario actual, el terrestre, ya se considera como evolución de los miembros, del resto de los miembros físicos humanos, incluido la evolución de los animales. Pero muy buena pregunta. Luego hablamos de eso, porque también es interesante. ¿Algún otro comentario, pregunta o continuamos? Bueno, voy a leer un poquito más. En cierto sentido, nuestra cabeza se ha convertido en nuestro órgano de pensamiento. Nuestro órgano de pensamiento es aquella parte de nosotros que, si podemos usar la expresión, tiene un ascendente animal, un extraño ascendente animal para ser exactos. Si miran a una cabeza humana hoy, no descubrirán anatómicamente los rasgos que apuntan a la forma animal inmediatamente. Aún así, bajo más estrecha investigación y con la interpretación adecuada de las formas de los órganos de la cabeza, los reconocerán como órganos transformados de animales. Considerando todo esto, debemos al mismo tiempo mencionar que la transformación de la cabeza de la forma animal a la humana sucedió a través del hecho de que la cabeza humana ya había entrado en una evolución regresiva. Aquello que en anteriores etapas de la evolución estaba lleno de vitalidad y vida, está en la cabeza humana, está en la cabeza humana en proceso de morir. Una vez afirmé lo siguiente: si nosotros los seres humanos fuéramos solo cabeza, nunca podríamos vivir, estaríamos continuamente muriendo, ya que los procesos orgánicos que tienen lugar en la cabeza a través de las fuerzas de la cabeza misma no son procesos vitales, sino procesos mortales. La cabeza humana está continuamente acelerada hacia la vida por el resto del organismo. La cabeza debe al resto del organismo su participación en la vida general del organismo. Si la cabeza fuera simplemente a confiar en esas fuerzas por las cuales está organizada, a saber, las fuerzas de la percepción sensorial y el pensamiento, estaría continuamente muriendo. Su tendencia continua es morir. Tiene que ser constantemente revitalizada. Si pensamos, si percibimos con nuestros sentidos, allí tiene lugar en nuestra cabeza, en nuestro sistema nervioso y su conexión con los órganos sensoriales, un proceso que es lo opuesto a un proceso ascendente de vida y crecimiento. Si no fuera porque tal proceso vital tuvo lugar, caeríamos en sueño profundo. Nunca seríamos capaces de pensar claramente. Solo a través del hecho de que la muerte constantemente domina nuestra cabeza, que una continua evolución regresiva está teniendo lugar allí, y los procesos orgánicos son constantemente cancelados, que el pensamiento y la percepción sensorial tienen lugar en nuestra cabeza. Quien quiera que de una manera materialista trate de explicar el pensamiento y la percepción sensorial por medio de procesos cerebrales, no sabe en absoluto qué procesos suceden en la cabeza. Cree que los procesos que suceden allí pueden ser comparados con los procesos de crecimiento orgánico. Este no es el caso. Los procesos que corren paralelos con la percepción sensorial y el pensamiento son procesos colapsantes, procesos de destrucción. Lo orgánico, lo material, debe ser primero colapsado, debe ser primero destruido. Entonces, por encima de los procesos orgánicos de destrucción, el proceso del pensamiento surge. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta, inquietud de lo leído. Sé que esto es muy raro porque es muy nuevo, pero es muy interesante. No sé qué piensan ustedes. Está bien, yo pienso que el texto está muy apropiado y bueno, nos toca esforzarnos por apropiar los conceptos.
Sí, de acuerdo, Vladimir. Bueno, ya hemos leído bastante y nos ha rendido mucho. Yo creo que podemos dejar por hoy allí, porque hemos incluido bastante material. Entonces no es bueno leer muchos conceptos nuevos. Y pues nos vemos entonces el jueves. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Hasta Gracias. Bueno, muchas pues, gracias. bueno, Feliz noche para Muchas feliz todos. Un gracias. noche. abrazo. Bueno, feliz Feliz noche. Buenas noche, noches para que todos. Que se Igualmente. descansen. les cuiden. Un abrazo. Chao, Chao, feliz chao. noche. Chao. Gracias. Bueno.